Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Nuevo Orden, Nuevo Imperio. Mi nombre es Oscar, aunque mis amigos y suscriptores me llaman Emperador. Como ya llevamos días informando en el canal, este vídeo es muy importante para nosotros porque vamos a analizar y a informaros sobre el país afgano. Por toda su historia, su demografía, un análisis completo, el por qué hemos llegado a este punto en el país de Afganistán, el por qué ha sucedido todo esto. Muchas gracias a todos antes de empezar por seguirme en el canal, por estar siempre con nosotros. Estamos empezando, pero gracias, vuestro apoyo y vuestra solidaridad es importante para el canal. Por eso mismo, muchas gracias. Y ahora sí, empezamos el vídeo Objetivo Afganistán. Antes de nada vamos a empezar con datos importantes y características del país, ¿vale? Antes de nada deciros que la capital es Kabul, como muchos ya conocéis. Tiene aproximadamente la ciudad unos 2.040.000 habitantes. La extensión del país es de unos 651.000 kilómetros cuadrados, es decir, algo más grande que nuestro país vecino Francia, y la población aproximada es de unos 20 millones y medio de habitantes. La moneda que se utiliza en Afganistán es el afgani. A la entrada y salida del país se pueden llevar hasta 2.000 afganis aproximadamente. Las tarjetas de crédito en general no tienen utilidad en todo el país. El valor de un afgani es de al menos no llega a lo que antiguamente eran unas 38 pesetas. Y el sueldo medio de un afgano es de unos 70.000 afganis al día, unas 3.000 pesetas de antaño. Y bueno, comentaros también un poco más de características sobre la composición étnica del país. Deciros que la mayoría de la población es de etnia pastún con un 52,3%. Luego le siguen los tajiks con un 20,3%, los uzbecos un 8,7%, los azaharas un 9% y los nómadas es una minoría que es un 7% de la población del país. El idioma de Afganistán tienen bastantes lenguas oficiales que son el afgano o el pastún o muy rara vez el darsi persa. En el país existen unas 20 lenguas de etnias diferentes. La religión mayoritaria del país es la musulmana. El gobierno, anterior gobierno a día de hoy, era la República Islámica, que no tenía constitución. Ahora a día de hoy vamos a ver qué sistema de gobierno van a emplear los talibanes que hace unas semanas consiguieron llegar al poder. Vamos a la historia del país. Los primeros pobladores del territorio fueron tribus nómadas que se establecieron en las montañas afganas hacia el año 1500 a.C. Posteriormente, el territorio perteneció al imperio persa aquemenida hasta la llegada de Alejandro Magno. Con posterioridad, toda la zona estuvo dominada por los bactrianos y los kusanas, de creencias budistas. El Islam penetró en el país hacia mediados del siglo VII, de la mano de los turcos, que dominaron el territorio hasta la irrupción de los mongoles de Gengis Khan, que dominaron gran parte de la zona que hoy es Afganistán, mientras el resto del territorio era dominado por los persas safawis. La moderna nación afgana tuvo su origen en el siglo XVIII, cuando Ahmad Shah Durrani logró unificar a todas las tribus en el año 1747 y combatió a los persas e indios, logrando establecer una monarquía que reinó hasta 1973. Durante el siglo XIX, el país fue atacado por los persas, ayudados por el Imperio ruso, que buscaban su expansión hacia el Océano Índico. Gran Bretaña, para evitarlo, envió tropas, restableció la situación y nombró a gobernantes que simpatizasen con la causa. Pese a ello, las tribus afganas
jamás aceptaron la presencia del Imperio Británico y hostigaron a los invasores. Tras diversos enfrentamientos bélicos, los afganos lograron recuperar su soberanía nacional en el año 1921. En el año 1973, un golpe militar encabezado por Muhammad Daud Khan derrocó a la monarquía e instauró la república. En 1979, para apoyar al gobierno comunista, la Unión Soviética recluta radicales islámicos de todo el mundo para unirse a la batalla de los Mujahideen contra los soviéticos. Y el famoso terrorista Bin Laden participó en esta batalla. En 1986, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, en colaboración con Pakistán y Arabia Saudí, reclutan radicales islámicos de todo el mundo para unirse a la batalla de los Mujahideen contra los soviéticos. Y Bin Laden participó, como acabo de informar. Entre 1986 y 1989 se produjo la retirada del ejército soviético, si bien ello no supuso el fin de la confrontación, ya que comenzaría una guerra civil entre las facciones mujahidines. En abril de 1992, el presidente Mohamed Najibullah abandonó el poder y en septiembre del mismo año se formó un gobierno de coalición entre las facciones guerrilleras. En 1996, la facción de los talibanes tomó la capital Kabul y estableció un gobierno fundamentalista, es decir, radical. Desde la toma del poder de los talibanes, el país está regido por un férreo fundamentalismo político y religioso, mientras algunas facciones guerrilleras opuestas siguen hostigando al gobierno. Osama Bin Laden proclamó en 1998 la fatwa: todo musulmán tiene el poder de matar a norteamericanos y a sus aliados. Los protagonistas del país durante su historia fueron Osama Bin Laden, fanático integrista wahabi, Hamid Karzai, un comandante curtido en la guerra, Ahmed Shah Massoud, la última muralla contra los talibanes, Muraduddin Rabbani, el presidente en el exilio, Zahir Shah, el rey en el exilio, y Mohamed Omar Aknuk, creador de la milicia talibán. La Alianza del Norte tomó Kabul el 13 de noviembre del 2001, 5 semanas después del inicio de los ataques aliados sobre Afganistán. El apoyo de Estados Unidos con su armamento de última generación fue decisivo para que la oposición, un complejo entramado étnico con rudimentarios instrumentos de combate, derrocara al régimen talibán. Tras la caída de los talibanes, con los acuerdos de Bonn en diciembre del 2001, se creó un gobierno de transición con Hamid Karzai a la cabeza. El ministro de Exteriores, Abdullah Abdullah, invitó a todos los grupos étnicos afganos, excepto los talibanes, a repartirse el gobierno y solicitó el apoyo de Naciones Unidas en el proceso de transición. Esta propuesta se llevó a cabo mediante la reunión de la Gran Asamblea Tribal de Afganistán, la Loya Jirga, que ha sido durante siglos el método utilizado por los afganos para dirimir sus disputas. Para darle la mayor legitimidad posible, los organizadores incluyeron a representantes de todas las etnias, a 200 mujeres y 25 nómadas, incluso a portavoces de la población refugiada y exiliada. En total, unos 1.600 delegados de los diferentes grupos étnicos y clanes del país congregaron en Kabul entre el 9 y el 19 de junio. La Loya Jirga tomó la decisión de confirmar como presidente del gobierno afgano a Hamid Karzai. El líder del gobierno comenzó entonces la difícil tarea de lograr la unidad nacional. La elaboración de su equipo fue el primer paso en la búsqueda de este objetivo. Karzai repartió las carteras de ministros entre todas las familias y etnias de Afganistán, aunque con la asignación de los puestos clave para los panchiris, los tayikos del Valle del Panjshir, que son la espina dorsal de la Alianza Norte. La elección de Hamid Karzai
estuvo apoyada por el gobierno de Estados Unidos y por el resto de potencias occidentales, que le consideran el único interlocutor de confianza y el más adecuado para mantener el equilibrio en Afganistán. No obstante, el nombramiento de Karzai no fue del gusto de todos. Algunas etnias dudaban de su autoridad por su dependencia de Estados Unidos y apostaban por el mayor liderazgo y capacidad de cohesión del ex rey Zahir Shah. Las armas de Afganistán. El arsenal olvidado por Estados Unidos y Rusia en Afganistán a lo largo de los años anteriores, quien quiera que desatara la sangrienta ola de atentados contra Estados Unidos era consciente de la reacción militar que desencadenaría. Por ello, no es difícil creer que pueda estar preparado para encarar una represalia que se anuncia devastadora. Sí, como Washington afirmó, el cerebro de la matanza era el multimillonario terrorista de origen saudí Osama Bin Laden. La respuesta estadounidense en forma de ataque aéreo, terrestre o incluso invasión se topó contra un viejo enemigo dotado de un arsenal y apoyado por una tropa de fuerza desconocida. Bin Laden, un fanático integrista wahhabi, con una fortuna estimada en más de 300 millones de dólares, unos 326 millones de euros, antiguos 55.000 millones de pesetas, ha invertido su dinero y esfuerzo en consolidar una organización terrorista internacional, las Brigadas Qassam, formada por más de 10.000 voluntarios dispuestos a morir por el Islam. Tiene un desconocido número de seguidores en 60 países, entre ellos Estados Unidos, y dispone de los últimos avances tecnológicos en sus 20 bases seguras situadas en todo el planeta. El respaldo que recibió del actual régimen de Kabul, donde permaneció refugiado, no solo supuso el apoyo moral. Bin Laden combatió al lado de los integristas durante la invasión soviética de Afganistán durante el año 1979 y hasta el 89, como hemos dicho con anterioridad. Un largo y sangriento conflicto en el que Estados Unidos vio la posibilidad de desestabilizar a su entonces enemigo por antonomasia, la Unión Soviética. Para ello, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, invirtió unos 500 millones de dólares durante cada año, durante lo que duró la guerra, en armar y entrenar a los mujahidines, en lo que se considera una de las operaciones encubiertas más exitosas de la Agencia de Inteligencia estadounidense. En total, Estados Unidos destinó a los integristas de Kabul unos 6.000 millones de dólares en armas. Según las estimaciones del Centro de Estudios Interdisciplinarios, a través de los servicios de inteligencia pakistaníes, los agentes estadounidenses formaron a los líderes de los 7 partidos de la coalición islámica que se enfrentó con el Kremlin, entre ellos a un jovencísimo Osama Bin Laden. Con el apoyo implícito de Washington, los afganos ganaron la guerra y heredaron un verdadero arsenal, que incluyó un buen número de misiles Stinger tierra-aire, considerado una de las armas más infalibles para abatir aparatos en vuelo. Con ellos, los mujahidines liquidaron al poderoso dominio soviético de los cielos afganos. En su huida, las tropas rusas abandonaron un importante número de armas que pasaron a engrosar los almacenes integristas. Algunos Stinger fueron vendidos o cedidos a sus hermanos chechenos, que a su vez podrían haberles cedido material robado de las centrales nucleares, según algunas fuentes. El temor a que Osama Bin Laden posea armamento nuclear cobró fuerza en el año 97, cuando el entonces secretario del Consejo de Seguridad ruso, el general Alexander Levet, denunció la desaparición de 100 maletines nucleares de 1 kilotón de potencia, capaces de matar a 100.000 personas cada uno. Las bombas no estaban clasificadas al pertenecer a la KGB, los servicios de espionaje ruso, y podrían haber quedado en manos del mercado negro nuclear ruso, dedicado a ofrecer material nuclear, tecnología, plutonio, uranio al mejor postor.
Según denunció GeoStrategyDirect.com, una publicación vinculada al diario The Washington Times, los servicios de inteligencia rusos que investigan a los hombres de Bin Laden en Chechenia creían que este poseía armas nucleares tácticas. La inteligencia árabe aseguró que Al-Qaeda, la organización de Bin Laden, poseía al menos 20 de ellas. Según informó el New York Times, en enero, Bin Laden adquirió recientemente uranio enriquecido. Estados Unidos e Israel sospecharon que el terrorista saudí era uno de los inversores de Al-Shifa, una industria sudanesa dedicada, según Washington, a la producción de armas químicas. Entre ellas, uno de los componentes del gas nervioso VX, un arma letal difícil de detectar por los sistemas convencionales de seguridad. Según un informe del Pentágono, los agentes de Bin Laden estuvieron siendo entrenados en el uso de armamento químico. Los acuerdos de Bonn. El líder pastún, Karzai, encabezaría el nuevo gobierno. Bonn, al filo del amanecer, en Bonn nació el 5 de diciembre de 2001, un nuevo Afganistán. La esperanza de que este país centroasiático, asolado por la guerra desde hace más de 2 décadas, se encamine por la senda de la paz. Es ahora más sólida que nunca. El acuerdo de Bonn, firmado ayer en el Palacio de Petersberg por los 4 grupos afganos y auspiciado por la ONU, previó la formación de un gobierno interino de 30 hombres que asumirían sus funciones el próximo 22 de diciembre del año 2021. A la ceremonia asistieron el canciller federal alemán Gerhard Schröder y el ministro de Exteriores Joschka Fischer, en calidad de anfitriones. Schröder calificó la jornada de histórica para Afganistán y para la ONU y elogió el coraje de los negociadores, mientras el representante especial de la ONU para Afganistán, Lada Brahimi, reconocía que el acuerdo suponía un primer paso para la reconstrucción de un país afgano, pacífico, democrático y próspero. El líder pastún, Hamid Karzai, que todavía lucha por el control de Kandahar, fue designado primer ministro. Según él, sus principales preocupaciones eran la economía, la seguridad y conseguir la unidad nacional. Eso lo declaró Karzai, leal al ex-rey Said Shah, al servicio de la BBC en pastún. El Frente Unido, o Alianza del Norte, que controla la situación sobre el terreno en Afganistán, logra los puestos más importantes del gabinete, como defensa, interior y exteriores, y al menos 2 mujeres de la delegación de Roma, que representaba en Bonn los intereses del ex-rey. Serán ministras Sima Samar, pediatra de 44 años, y ocuparía la cartera de Asuntos de la Mujer, y a su vez sería también viceprimera ministra, como otros 4 ministros más. La general Suhaila Sediki, también médico, fue designada ministra de Sanidad. Las mujeres afganas han sufrido especialmente la represión talibán durante estos últimos años, debido a que se vieron obligadas a dejar sus puestos de trabajo y renunciar a la educación y vivir completamente marginadas de la vida social. 6 meses de gobierno. En el acuerdo de Bonn, suscribió por el Frente Unido y los 3 grupos del exilio, Peshawar, Roma y Chipre, se destacaba el objetivo de formar un gobierno plenamente representativo, multiétnico, de amplia base y sensible al género. El gobierno interino se haría cargo del país durante 6 meses y una comisión especial de 21 miembros se dedicaría a la formación de una loya jirga de emergencia, que al término de este periodo interino daría el visto bueno a un gobierno de transición que en un plazo máximo de 2 años habría que redactar una constitución y convocar elecciones, a celebrar en junio del año 2004. El ex-rey presidiría la apertura de la loya jirga de emergencia, pero el rey declinó presidir el gobierno interino. El texto aprobado en Bonn también fijó el rápido despliegue de una fuerza de paz internacional, que habría de ocuparse de garantizar la seguridad en Kabul y alrededores.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas habría de aprobar una resolución a este efecto lo antes posible. En los últimos añadidos del texto se hace una referencia explícita al papel de los mujahidín como mártires de la patria y campeones de la paz, así como una alusión a la importante colaboración de Burhanuddin Rabbaini a la transición en Afganistán. En la ceremonia de la firma del acuerdo de Bonn sobre la pacificación del país afgano, Yunus Kanoni, jefe de la delegación del Frente Unido en Bonn y que ocuparía la cartera de Interior, se comprometió a que su grupo trabajaría para transformar Afganistán en un país pacífico, democrático, donde se respetarían los derechos humanos y los derechos de las mujeres. En el gobierno interino hay 11 pastunes, 8 tayikos, 5 hazaras, 3 uzbekos y 2 de otras etnias afganas minoritarias en el país. Ningún grupo está lo suficientemente o estuvo lo suficientemente satisfecho, porque todas aseguraban que su comunidad era mayor que lo dicho en los últimos censos. Pero finalmente llegaron y encontraron un reparto aceptable para todos. Explicó Laad Brahimi, representante especial de la ONU para Afganistán, que se mostró emocionado y muy cansado después de decenas de horas de ardua negociación. Brahimi instó a todos los grupos afganos que cumplieran con el acuerdo. Ahora empieza la tarea más fácil, subrayó Brahimi. No podéis fracasar a vuestro pueblo, dijo Brahimi a los dirigentes ahora designados. Han llegado la hora de que, en palabras de Kanoni, los afganos demuestren que, además de fieros guerreros, pueden ser los campeones de la paz. Vale, los talibanes. La batalla para unificar Afganistán. La milicia talibán controlaba el 90% de Afganistán, pero solo Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos reconocían su soberanía. En el resto del mundo fue unánime la condena de este régimen fundamentalista, que se hizo famoso por la violación sistemática de los derechos humanos, especialmente para las mujeres. Pero la pregunta es, ¿cuál es el origen de los talibanes? Talibán o Telebán es el plural de la palabra persa telebe, que puede producirse como buscador de la verdad. Los talibán surgieron en septiembre de 1994 de las secuelas coránicas madrasas de Kandahar, Afganistán, Quetta, Karachi y Lahore en Pakistán. Esta milicia estaba formada por partes de etnia pastún y religión suní, mayoritarias en Afganistán, apoyados por los servicios secretos pakistaníes. Se lanzaron a una guerra santa para poner fin al caos étnico y religioso en que había quedado el país, tras la retirada de las tropas del ejército soviético. El objetivo de las milicias talibanes era, por lo tanto, unificar y homogeneizar cultural y religiosamente Afganistán. ¿Por qué consiguieron llegar al poder? Otra pregunta que yo me hago y me gustaría que os la hicierais vosotros. Porque su mensaje de paz y estabilidad para superar la división del país cuajó entre una población cansada por 15 años de guerra y sufrimientos. En sus éxitos militares también tuvo gran importancia el apoyo militar y financiero de Pakistán y Arabia Saudí, así como su táctica de convencer a los señores de la guerra locales en base a la necesidad de unir a todos los musulmanes de Afganistán. Desde que conquistaron Kabul, la capital afgana, solamente tiene la oposición de las minorías étnicas y religiosas, los uzbekos turcos, que lidera el general Dostum, los tayikos persas, dirigidos por el comandante Ahmad Massoud, azaharas de religión chií y lengua persa, e ismailíes, también de religión chií. Pero, ¿cuál es la diferencia con estos grupos afganos? En su afán por unir y estabilizar el país, rechazaban las aspiraciones de estas minorías étnicas y religiosas, que aunque también son integristas, exigen un mapa político más plural que el ofertado por los talibanes y tienen una interpretación menos rígida del Islam de la cultura.
la educación y sobre la inserción de la mujer en la vida social, frente a la uniformidad de los pastunes talibanes. Los otros pueblos aceptarían un modelo de Estado con más autonomía cultural y política. Las fronteras. Afganistán, blanco de las represalias estadounidenses tras los ataques terroristas en Nueva York y Washington, limita con 5 países: Pakistán, Irán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Vamos a ir por partes, ¿vale? Pakistán. Pakistán permitió a Estados Unidos utilizar su espacio aéreo y manifestó su colaboración en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, una gran parte de su población apoyaba al régimen talibán, lo que le colocó en una delicada situación y le convirtió en un aliado poco fiable. La República Islámica de Pakistán fue uno de los 3 países, junto con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que reconoció la legitimidad del poder del régimen talibán en Kabul. La nación gobernada por el general Pervez Musharraf es escenario frecuente de encarnizados enfrentamientos religiosos entre musulmanes chiitas y sunitas, además de choques con otras naciones, fundamentalmente con la India. Pakistán es uno de los principales productores y exportadores de heroína del mundo, junto con Afganistán y Birmania. Su ejército cuenta con unos 587.000 hombres, una población de más de 135 millones de habitantes. Vamos a por Irán. Irán no autorizó el uso de su espacio aéreo para atacar a Afganistán, ni se unió a la coalición liderada por Estados Unidos, pero sí expresó su intención de combatir el terrorismo. La República Islámica de Irán está gobernada por el presidente Mohammad Yatabi, quien ha emprendido una política de reformas cuyos principales ejes son la sociedad civil, la libertad de expresión y la apertura económica. La Constitución iraní reconoce que la esencia del poder reside en el guía espiritual del país, actualmente el Ayatolá Ali Khamenei. La religión oficial es la chií, una rama del Islam practicada por el 90% de los iraníes. El ejército iraní cuenta con unos 513.000 hombres, además de 125.000 pasdarán, guardianes de la revolución. La población aproximada es de unos 70 millones de ciudadanos. Vamos al país de Tayikistán. Durante el ataque a Afganistán, los expertos aseguraban la presencia de soldados estadounidenses en la base de esta república. Esta antigua república soviética de Asia Central está gobernada desde 1992 por el presidente Emomali Rakhmonov, quien tras una guerra civil que dejó más de 50.000 muertos, ha reinstalado el gobierno demócrata islámico. El armisticio firmado el 27 de junio del 97 entre el poder y la oposición islamista armada concedió a estos últimos el control de un tercio de los cargos del gobierno y la integración de los muyahidines en el ejército. Las Fuerzas Armadas cuentan entre unos 7.000 y 9.000 hombres, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Además, cuenta con unos 15.000 guardafronteras. La oposición islamista tiene unos 5.000 hombres. La fuerza de oposición a Rusia, formada por unos 6.500 hombres, fue suprimida tras los acuerdos de paz en el año 1997. La población son unos 6.100.000 habitantes. Vamos a Uzbekistán. Las fuerzas especiales aliadas operaron dentro de este territorio. Con 24,3 millones de habitantes, Uzbekistán es la más poblada de las exrepúblicas soviéticas de Asia Central. Los desiertos se extienden por el 70% de su territorio. El resto está compuesto por estepas y campos de algodón. El país está dirigido con mano de hierro por Isaac Karimov, exdirigente del Partido Comunista Uzbeko, elegido presidente de la República por sufragio universal en diciembre de 1991 y reelegido en enero del año 2000.
Este país cuentan con unos 50.000 efectivos dentro de sus fuerzas armadas. Y por último vamos a Turkmenistán. Turkmenistán permitió el uso de su espacio aéreo para abrir un corredor humanitario. Turkmenistán, antigua Turkmenia, está gobernado desde octubre de 1990 por el presidente Samarmurad Niyazov, antiguo jefe del Partido Comunista. Nombrado presidente vitalicio por el Parlamento en diciembre del año 99, recibió el título de Turkmenbashi, guía del pueblo turkmenio, y su personalidad es objeto de un culto digno de la época stalinista. Turkmenistán es uno de los países más pobres de la ex Unión Soviética. Los desiertos y las estepas cubren más del 80% de los territorios. No obstante, es el cuarto productor mundial de gas natural y posee petróleo, oro, platino y uranio. La población que cuenta este país es de unos 5 millones de habitantes y en su mayoría son musulmanes. El ejército cuenta con unos 17.500 efectivos. Vale, vamos al análisis de todo lo que está pasando y de lo que ha pasado en Afganistán. Para entender el rápido hundimiento del Estado afgano que Estados Unidos crió y amamantó durante 2 décadas, es necesario observar los muy documentados acontecimientos que han ocurrido en este país desde el año 2001. Sin embargo, también hay que remontarse a Vietnam y otros conflictos en la Guerra Fría en los que Washington intentó extender su sistema político a países de varias zonas del mundo para que no cayeran bajo la influencia soviética. El patrón se repitió con frecuencia si los grupos insurgentes comunistas eran derrotados militarmente. La implantación de la democracia liberal y del capitalismo era solo cuestión de tiempo. Con el fin de obtener el premio, ni siquiera suponía un problema tener como aliados a gobiernos dictatoriales. Después de la victoria comunista en China, la derecha norteamericana promovió un debate que se definía en la pregunta sobre quién perdió China, como forma de adjudicar la responsabilidad de las administraciones de Roosevelt y Truman. En los próximos meses veremos en los medios de comunicación de Estados Unidos muchos artículos que se preguntarán quién perdió Afganistán, como si el país hubiera sido alguna vez propiedad de Estados Unidos. Asumimos que el resto del mundo nos ve como nos vemos a nosotros mismos. Comentaba un teniente coronel retirado con experiencia en Afganistán, citado en estos días en un artículo en el Washington Post. Y creemos que podemos moldear el mundo a nuestra imagen y utilizando nuestras armas y nuestro dinero, ignorando mientras tanto la historia y la cultura del país afgano. Lo que es indudable es que el Estado afgano no ha podido sobrevivir sin el poder militar norteamericano. Cuando este desapareció solo quedaban cenizas. Ni siquiera con una total superioridad de medios es posible ganar una guerra sin una estrategia definida. Un ejército extranjero depende de aliados locales como de credibilidad e inteligencia que puedan sentar las bases de un Estado moderno, muy o poco democrático, que pueda garantizar un mínimo de seguridad y progreso. No vale con crear una clase social profesional cuyo futuro dependa de la supervivencia de ese gobierno. Eso también lo consiguieron los soviéticos en los años 80 en Afganistán y corrieron el mismo destino. La sorpresa por el fulgurante avance talibán y su victoria en 8 días está justificada, pero no hay que sorprenderse por el desenlace. Todo estaba bastante claro en los documentos oficiales publicados por el Post en diciembre de 2019, a partir de un extenso informe elaborado por la Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán, conocido por las siglas SIGAS. La persona que dirigió el proyecto, que buscaba aprender las lecciones de la intervención militar, John Sopko, llegó a la conclusión de que se ha mentido de forma constante al pueblo norteamericano. En un estilo casi idéntico a lo ocurrido en Vietnam, las estadísticas se distorsionaban por razones políticas.
Cada dato era alterado para presentar la mejor imagen posible, dijo el informe Bob Crowley, teniente coronel y asesor de operaciones de contrainsurgencia del gobierno estadounidense. Los testimonios recogidos en el estudio incidían en la falta de un conocimiento real de la realidad política en Afganistán, que carecía de una comprensión básica sobre lo que es Afganistán. No sabíamos lo que estábamos haciendo, dijo en 2015 el general Douglas Lute, que dirigió el programa antidrogas en ese país. Los mandos militares informaban constantemente de progresos en el campo de batalla como muestra evidente de su éxito. Cuando los talibanes llevaban a cabo ofensivas en varias regiones, se decía que lo hacían al estar desesperados. Ante las malas noticias que ofrecía la realidad, la respuesta de los gobiernos de Bush, Obama y Trump era más que nada propaganda. Con los datos de la producción de droga, ni siquiera era posible esconder la realidad. Afganistán fue el origen en 2018 del 82% de la producción global de opio, según datos de la Organización Nacional de Naciones Unidas. La extensión cultivada era 4 veces superior a la del año 2002. La droga era la segunda industria del país, por detrás de la propia guerra. Los talibanes se aprovechaban de ella cargando impuestos a los productores locales de la amapola. Tenía su lógica, era la única actividad económica que daba beneficios en amplias zonas del país. Era falsa la imagen de un país estable, con el mayor grado de libertades de su historia, solo alterado por una insurgencia rural condenada a ser derrotada. Una ilusión o una ficción, como ha explicado Mónica Bernabé, periodista española que pasó varios años en Afganistán. Era una ficción todo lo que Estados Unidos nos vendía sobre Afganistán. Ni se había instaurado una democracia, ni las mujeres tenían derechos, ni el ejército afgano tenía capacidad para frenar el avance de los talibanes, como ha quedado demostrado en los últimos días. El ejército contaba supuestamente con más de 300.000 efectivos. La cifra era otra ficción. Muchos eran soldados fantasmas. Aparecían en los registros porque sus mandos se embolsaban sus salarios o porque no querían admitir a sus superiores los fracasos, ni las derrotas, ni las deserciones. Lo mismo había ocurrido en Irak, donde el gobierno iraquí llegó a descubrir en 2014 que estaba pagando los salarios de 50.000 soldados que no existían. Además, la moral de combate de los soldados afganos reales era muy reducida y muchos no contaban con el entrenamiento adecuado. Antes del hundimiento final, se calculaba que solo un 10%, los 30.000 que formaban las fuerzas especiales, estaba en condiciones de plantar cara al enemigo. Insuficientes e incapaces de combatir por sí solos, sin el apoyo aéreo norteamericano, en los últimos días no es que no se recibiera el armamento y munición que necesitaban, tampoco agua ni comida. El ejército afgano no llegó a combatir en agosto, excepto en puntos muy concretos. Es una constante en la historia de las guerras afganas. Cuando un bando ve cerca la derrota, es habitual que negocie la rendición con el enemigo. Los ancianos que forman parte de los consejos tribales en pueblos o ciudades hacen de intermediarios para que no se produzca un baño de sangre. Es lo que hicieron los talibanes en 2001. Por ejemplo, en Kunduz, sus dirigentes pactaron su rendición y obtuvieron a cambio la posibilidad de huir en avión hacia el sur, punto intermedio antes de escapar a Pakistán. Las tropas gubernamentales, que veían cómo cada día caían 2 o 3 ciudades en manos de los talibanes, sabían que no merecía la pena morir por un gobierno agonizante. En Jalalabad, una de las últimas grandes ciudades que cayó en sus manos, los talibanes habían pasado 2 meses negociando con responsables políticos y militares para que se rindieran, prometiendo a cambio que no habría represalias. El periodista afgano Bilal Sarwari ha contado que esos contactos en secretos existieron en varias regiones del país. La Casa Blanca no parecía tener esa información, lo que demuestra que una de las peores consecuencias de la propaganda es que sus creadores terminan creyéndoselo. El 8 de julio
hace solo un mes y una semana así, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, continuaba creyendo que el Estado afgano sobreviviría a la salida definitiva de las tropas norteamericanas. Le preguntaron en una rueda de prensa si la victoria talibán era inevitable. Según palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo: no lo es, porque tienes a 300.000 soldados afganos bien equipados, tan buenos como los de cualquier ejército en el mundo, y una fuerza aérea contra unos 75.000 talibanes. No, es inevitable. Años de constantes promesas del alto mando militar sobre la victoria inminente si se aprobaba un nuevo aumento de las tropas en Afganistán habían convertido al presidente Joe Biden en un profundo escéptico sobre la capacidad de persuasión de los generales. Escúcheme, jefe, le dijo a Obama, el antiguo presidente de Estados Unidos, anterior a Trump, sobre la capacidad de persuasión de los generales. Escúcheme, puede que lleve demasiado tiempo en esta ciudad, pero si algo sé es cuando esos generales intentan acorralar a un nuevo presidente, pero no le hizo inmune a su propaganda, como se ha visto en estos últimos días. La cúpula militar de Estados Unidos se había enamorado de su estrategia contrainsurgente, al igual que una empresa que no puede dejar de vender el mismo producto aunque nadie quiera comprarlo. Se dedicaba a invertir aún más en publicidad. En este caso, significaba aumentar la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso y advertir de que si se rechazaban sus planes de enviar más soldados, la victoria sería imposible. Su misión había comenzado siendo la eliminación de Al Qaeda y luego pasó a ser un programa de reconstrucción nacional, en el que los militares tuvieron todo el dinero necesario a su disposición. De vez en cuando se agitaba el miedo a una repetición del 11S, a pesar de que los talibanes afganos nunca han promovido la realización de atentados en países occidentales, como explicaba hace unos años el periodista Ahmed Rashid. Otra de las justificaciones empleadas fue la que sostenía que el despliegue militar era esencial para mantener el orden, recayendo después en la policía. La corrupción en las fuerzas de seguridad era completa y alcanzaba hasta los mandos más inferiores. La corrupción hace a los gobiernos menos eficaces en situaciones de emergencia. Se vio en Afganistán con la pandemia. Lo que ya no estaba previsto era que los talibanes, un movimiento fundamentalista que en el pasado había atacado las campañas de vacunación, se tomaran más en serio la pandemia que el gobierno de Kabul. La modernización de un país no funciona si esos derechos sociales dependen de la presencia de un ejército extranjero. Ningún país del mundo quiere ser invadido o que las elecciones presidenciales sean manipuladas para que puedan ganar Karzai o Ghani. El nacionalismo pastún, una fuerza con gran apoyo popular en Afganistán desde el siglo XIX, no iba a quedarse eternamente de brazos cruzados mientras los extranjeros les decían cómo debía ser gobernado su nación. Británicos y rusos lo descubrieron cuando ya era demasiado tarde, y ahora les ha ocurrido a los estadounidenses. John Sopko compareció a finales de julio ante los periodistas y ofreció el mismo balance pesimista sobre la situación de Afganistán, que parecía en su informe de 2019, con un añadido: no crean a los generales o a los embajadores o la gente en el gobierno cuando dicen que nunca haremos esto otra vez, sobre las guerras interminables que culminaban en el fracaso de una misión de reconstrucción nacional. Eso es exactamente lo que dijimos después de Vietnam. Nunca haremos esto otra vez. Y luego lo hicimos en Irak. Y lo hicimos en Afganistán. Y volveremos a hacerlo otra vez. No importa el fracaso de Vietnam o de Afganistán. Hay lecciones que un imperio raramente aprende. Supondría dejar de ser un imperio y reconocer que ya no puedes modelar el mundo a tu imagen y semejanza. Bueno, pues hasta aquí el análisis o primera parte del análisis de Afganistán, ¿vale? En el próximo vídeo vamos a hablar del tema de las repatriaciones, del tema de los rescates que se están haciendo, así como de los atentados que hubieron en el aeropuerto de Kabul hace unos días, ¿vale?
Por eso que muchas gracias a todos, llegamos al final del vídeo. Si os ha gustado este vídeo, por favor, poned me gusta aquí abajo, dad a la campanita para estar al día de las notificaciones, suscribiros al canal, seguidnos en redes sociales, ya sea en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y plataforma Twitch. Y como siempre, muchas gracias a todos, gracias por seguirme, gracias por apoyarme y como siempre decimos y siempre apoyamos, viva España y viva el Imperio.